Después de ser fundada en China en 1984, Sanhua se expandió rápidamente con la apertura de 14 fábricas en todo el mundo. Hay más de 22.000 empleados y un ingreso anual de $4 billones. Actualmente, Sanhua se considera un proveedor líder mundial de HVAC, y OEM. Con una presencia considerable y creciente en América del Norte, Sanhua emplea con orgullo a más de 500 personas dedicadas al diseño y fabricación de productos innovadores que están alineados con las necesidades de los mercados locales e internacionales. Nuestros valores centrales están estrechamente alineados con nuestra misión, que es ser un líder mundial en componentes de control para refrigeración y aire acondicionado. El enfoque en la innovación, asociado con grandes inversiones en centros de investigación y desarrollo, permite la mejora constante de nuestros productos, así como el desarrollo de la capacidad de promover análisis y simulaciones. Sanhua se especializa en soluciones personalizadas y tiene un extenso catálogo de productos y servicios. Estos productos son utilizados y confiables por algunas de las marcas más reconocidas del mundo. Sanhua está comprometida con la excelencia en el servicio al cliente, la entrega puntual y la calidad e innovación de productos. A esto se suma nuestra ingeniería de producción avanzada, maquinaria moderna e instalaciones industriales que nos mantienen como una compañía de primera clase y top of mind. Hola, buenas tardes para todos. De parte de Copper Group les damos la bienvenida. Mi nombre es Angie Guzmán y los estaré acompañando desde el máster de este webinar de Sanhua y su aporte a la refrigeración comercial en celebración de esta semana de refrigeración que estamos conmemorando aquí en Copper Group. Hoy es un día muy especial ya que contamos con la presencia de Marcelo Lima, gerente de ventas e ingeniero de aplicación para Sanhua Latam. Marcelo es ingeniero eléctrico enfocado en refrigeración y cuenta con la experiencia de 25 años en el mercado. Marcelo nos va a hablar sobre los productos más innovadores de Sanhua y nos ayudará a entender mejor cómo estos productos pueden mejorar nuestras vidas y nuestro trabajo. Estamos muy emocionados de tenerlos a todos aquí hoy y esperamos que disfruten de esta experiencia educativa enriquecedora. Gracias a todos por unirse. Sin más preámbulo, Marcelo, te doy la palabra. Bienvenido. Olá, buenas tardes a todos. Ante todo, um gusto saludá-los. Um prazer contar-me com vocês esta noite e poder compartilhar com todos as novidades, os lançamentos de produtos Sanhua, assim também como o tema principal, que é um tema muito latente nesse momento no setor de refrigeração comercial, que é a tecnologia das válvulas de expansão eletrônica, ok? Então, um prazer estar com vocês. Graças por la oportunidade. Me confirma, por favor, se está cambiando a pantalla. Sí, señor Marcelo, ya. Perfecto. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, como estaba hablando a ustedes, Sanhua es una holding, somos como 4 divisiones, la división HVAC de componentes, donde fabricamos todo lo que son controles y componentes para refrigeración y aire acondicionado, no solamente componentes, pero desarrollamos soluciones. La división Home Appliance, donde fabricamos todo lo que son partes y componentes para línea blanca. La división Microcanal, donde fabricamos todo lo que son cambiadores de calor tipo microcanal para aplicación de refrigeración y aire acondicionado. Y la cuarta división, la automotriz, donde Sanhua desarrolla el sistema completo de aire acondicionado de los carros y entrega el paquete completo a las grandes ensambladoras. La compañía, la casa madre de nosotros está en China, en Hangzhou. La compañía ha empezado en los años 1984, somos alrededor de como 23.000 personas en todo el mundo y una facturación de 3.93 mil millones de dólares. El año 2022, de verdad que eso ya superó la cara de los 4.000 millones de dólares.
Bueno, somos como 15 bases de producción en China, India, México, Estados Unidos, Polonia y Turquía. Somos como 37 oficinas de ventas en todo el mundo. Y algo muy importante, Sanhua en ese momento detiene como 4.000 patentes de tecnologías desarrolladas por la compañía en soluciones aplicables a refrigeración y aire acondicionado. Y somos como 23.000 personas en todo el mundo. Bueno, en esta pantalla tenemos algunos parte del portafolio de nosotros. Este portafolio es el portafolio que movemos a través de Cooper Group en Colombia y también en las otras 4 operaciones en Centroamérica. ¿Sí? Tenemos a Cooper Group como nuestro mayorista en esos países. Ahí podemos mirar en pantalla un portafolio bastante completo, como por ejemplo de válvulas de expansión termostática. Tenemos como 3 familias: la RFKH de orificio intercambiable, la RFGD de orificio incorporado para capacidades superiores a 7 toneladas hasta 23 toneladas, las válvulas RFGB larga, que son válvulas compactas desarrolladas para reemplazar capilar en aplicaciones comercial livianas como botelleros y también neveras autocontenidas, reemplazando tubería capilar en aplicaciones con Equipos 90 y también con otros refrigerantes internos. La familia de válvulas solenoides, la familia MDF, que es una familia de válvula de membrana, ¿sí? Aplicable en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. La familia HDF, que son válvulas solenoides de pistón. La diferencia es que la HDF puede trabajar con temperaturas del refrigerante arriba de los 105 grados de temperatura. Por ejemplo, una inyección de gas caliente, donde se toma el gas caliente directamente a la descarga del compresor, siempre puede pasar que la temperatura del gas caliente esté un poco por arriba de los 100, 105 grados. Entonces no se recomienda utilizar una solenoide de membrana, pero sino una de pistón, y ahí la solución sería la válvula HDF. La próxima familia es la FDF, que son válvulas solenoides compactas también para aplicación en refrigeración comercial liviana, como botelleros y también neveras autocontenidas en línea de líquido. La LDF, la misma aplicación, pero para gas caliente. La diferencia entre las dos es que la LDF tiene como se dice, una fuga interna muy por debajo de una solenoide patrón. ¿Sí? Porque está diseñada para aplicación para descarte con gas caliente. Entonces, se recomienda siempre que sea una solenoide con baja fuga interna. Entonces, la LDF está diseñada para aplicación de inyección de gas caliente cuando hay descarte por gas caliente. ¿Por qué? Porque tiene una fuga interna que está por debajo de 1 mililitro por minuto. O sea, es más tiene más capacidad de sello que una solenoide patrón. La familia de carcasas y filtros reemplazables, que es la familia HTG, tenemos una familia bastante amplia para un elemento, 2, 3, hasta 4. Todo está certificado, vamos a mirar más adelante. También los filtros herméticos de TG, los filtros herméticos Sanhua de TG también son todos certificados por UL, lo que garantiza al cliente alta capacidad para quitar acidez, humedad e impurezas de hasta 20 micras de tamaño. También su cuerpo, o sea, lleva pintura a polvo para más de 1.500 horas de prueba de niebla salina, ¿sí? Lo que garantiza que el filtro no va a empezar con corrosión en corto plazo. O sea, para tener la certificación UL, el filtro tiene que pasar por esta prueba, que la llamamos de prueba de niebla salina, para más de 1.500 horas. Es decir, que el filtro queda en una cámara con alta salinidad hasta que quedara surgir los primeros puntos de corrosión en el puerto del filtro. Después tenemos la familia DTG-H, son filtros herméticos también, pero para aplicación en la succión, con tomas de presión. Las válvulas de bola, SBB, Sanhua fabrica, o sea, desafortunadamente el mercado cree que válvula de bola es todo igual, pero no es.
o sea, 100% de las medidas de las válvulas de bola Sanhua son un paso completo, ¿ok? Además del paso completo, todos los modelos llevan válvula de seguridad interna para no explotar cuando se aplica con refrigerantes de alta presión, como por ejemplo el R410. Las medidas SYJ también tienen algunas características distintas de otras marcas. Ahí el vidrio es un cristal que está diseñado para soportar hasta 200 bar de presión, ¿ok? Y además la medida Sanhua tiene como 25% más visibilidad que otras marcas. Los presostatos PS también están certificados, hay certificación eléctrica. Los presostatos de la familia PS son bastante robustos y algo que hemos escuchado por parte de los clientes, principalmente de los técnicos, mecánicos, contratistas, es que les gusta el presostato por las siguientes características. Tiene un amplio rango de presión, amplio rango de diferencial, es más fácil conectar los cables internamente, les parece que los contactos eléctricos tienen mejor aislamiento que otras marcas y también para todos los contactos, cuando hablamos de un presostato doble, hay un contacto adicional para alarma y un contacto adicional también de alarma para alta presión. Es decir, un presostato doble de Sanhua, cuando el equipo apaga, es posible saber si ha apagado por baja o por alta presión, lo que no pasa con otras marcas, ¿ok? También la familia de válvulas check, CCB, son válvulas check magnéticas. Estas válvulas son aplicables para la salida de separador de aceite, línea de líquido, línea de succión. Una observación, solamente no la recomendamos aplicarla en la descarga de los compresores en sistemas de rack paralelo, porque incrementa demasiado el ruido del compresor cuando se trata de compresor del tipo pistón. Para solucionar el problema, vamos a la otra familia de válvulas check, que son la YCBS, son de resorte, y estas válvulas se recomiendan para la aplicación en la descarga de los compresores. Y nosotros también tenemos una opción que se llama YCBS-H, que lleva un resorte más robusto para una vida útil más amplia. También fabricamos todo lo que son válvulas de servicio, mini split, SRB, válvulas de servicio para unidades condensadoras y aire acondicionado comercial, que son la familia SMB corta. También fabricamos, o sea, somos la más grande fábrica de válvulas de 4 vías, la SHF, que son aplicables para frío y calor en un sistema de aire acondicionado, y también recién se empezó a aplicar para sistemas comerciales cuando hay descarga por gas caliente. Fabricamos también todo lo que son sensores de presión analógicos con señal de corriente de 4 hasta 20 miliamperios o señal radiométrico de voltaje de 0.5 hasta 4.5 o 3.5 voltios DC, que son las familias YCQC o YQCD. Fabricamos también todo lo que son bombas de drenaje para aire acondicionado del tipo cassette, la familia PSB, y también fabricamos lo que son acumuladores de succión, la familia ACM, recibidores de líquido, la familia LRA, y separadores de aceite YFQ. Bueno, importante que sepan que esta línea de acero para lo que son acumuladores, recibidores de líquido y separadores de aceite también llevan pintura polvo para más de 1500 horas de prueba de niebla salina y están certificados también por UL. Ese es el portafolio que estamos moviendo a través de Copre Group en Colombia y en los otros 4 países de Centroamérica. Aquí no vamos a dedicar mucho tiempo porque el objetivo de esta conversación de hoy son las soluciones en válvulas de expansión electrónica. Esto es más para que conozcan el portafolio. En esta pantalla tenemos lo que son los lanzamientos. Son productos que vamos ahora también lanzar en la Febrava, que es una feria que tendremos en Brasil del 12 al 15 de septiembre.
es una de las más grandes ferias en Sudamérica. Entonces estaremos ahí en la feria con esos productos. Esos productos ya han sido lanzados en Asia, en Norteamérica. Entonces les comparto la información. Entonces ahí estamos lanzando la familia de válvulas electrónicas PEV, que son válvulas electrónicas con motor de pulso, para todas las aplicaciones con refrigerantes HCFC, HFC, HFO, R290, R600 y CO2, el R744. Transcrito. También estamos lanzando la familia LPFT, que son válvulas de expansión electrónicas con motor de paso. Sí, hay una diferencia entre motor de pulso y de paso. La PEV, que es de pulso, es como una solenoide que prende y apaga varias veces por segundo. La LPFT es con motor de paso. Es un motor de inducción que lleva como 500 posiciones de ajuste. Son tecnologías distintas. Vamos a hablar de eso más adelante. También ahí tenemos los drivers BSD 1002. Este es un driver que nos permite, por ejemplo, cuando el cliente quiere reemplazar una válvula de expansión electrónica por una de nosotros, pero no quiere cambiar el controlador central que está instalado, por ejemplo, en el chiller o en el cuarto frío, un controlador de otra marca. Entonces podemos ofrecer al cliente la válvula con el driver, y el driver nos permite que la válvula Sanwa pueda trabajar con controladores de cualquier otra marca. Entonces tenemos el BSD 1002, que es un driver para válvula de expansión electrónica de la familia B corta PF, que son válvulas grandes bipolares que pesan 12 toneladas hasta 400 toneladas de refrigeración. Vamos a conocerlas más adelante. El driver BSD 2001, que es un driver para dos válvulas independientes, que pueden ser válvulas unipolares, que son válvulas que pesan 1 tonelada hasta 25, 26 toneladas, o válvula bipolar, que pesa 12 toneladas hasta 400 toneladas. Un solo driver para dos válvulas. Y el próximo driver es el driver 2010, que es un driver para válvula de expansión electrónica unipolar, ¿sí? Para una sola válvula unipolar de las familias DPF o la LPF. Vamos a conocer las familias más adelante. También estamos lanzando lo que son las válvulas reguladoras de presión de evaporación, CTF, son válvulas reguladoras de presión de evaporación mecánicas. La familia LTF, que son válvulas reguladoras de presión de condensación mecánicas. La familia XTF, válvula reguladora de presión de succión mecánica. También estamos lanzando la válvula reguladora de presión de condensación de 3 vías, HPVA, que es una válvula que tiene incorporada ya una válvula check. O sea, por eso no se hace necesario, como por ejemplo, el modelo LTF, requiere la válvula más una check en paralelo. Ya la HPVA tiene todo eso incorporado, o sea, la válvula reguladora con la válvula check incorporada. También estamos lanzando la familia de válvulas de expansión termostáticas en acero inoxidable, la familia RFGC, la familia de válvulas de bola electrónica, o sea, para que sepan también, las válvulas de bola al futuro van a ser electrónicas también. Vamos a entender en nuestra conversación de hoy que las válvulas de expansión electrónicas están reemplazando rápidamente las válvulas de expansión termostáticas, las mecánicas. Y la razón vamos a entender más adelante. Y pasa lo mismo con las válvulas de bola. Ya estamos lanzando la válvula de bola electrónica. Una gran ventaja de esta válvula de bola es que esta válvula puede trabajar y tiene varias funciones. Por ejemplo, como válvula de cierre o válvula de bola, como válvula reguladora de presión de condensación, como válvula reguladora de presión de evaporación, como válvula reguladora de presión de succión, como válvula de recuperación de calor, cuando se requiere hacer una derivación de la línea de descarga y enviar a un cambiador de placa, por ejemplo, para calentar el agua en un supermercado, para que la gente tenga agua caliente para limpiar la tienda, la cocina, por ejemplo, la carnicería, y se aprovecha el calor de rechazo del condensador para eso. También estamos lanzando los cambiadores de placa tipo brazados, la familia S,
BPHE, que son cambiadores de placas brazadas para todos los refrigerantes, HCFC, HFC, HC, HFO, y también para el glicol, para varias aplicaciones en chillers, como evaporador, como condensador, como economizer, en sistemas tipo VRF. O sea, hay un rango bastante grande de modelos de los cambiadores de placa que ya están disponibles. O sea, todos esos productos ya están disponibles. También Sanwa está bastante ya, tiene un portafolio bastante completo para lo que es CO2. Nosotros sabemos que el CO2 está avanzando muy rápido, reemplazando todo lo que son aplicaciones en refrigeración comercial y bombas de calor, reemplazando ahí aplicaciones con refrigerantes sintéticos y con bastante éxito. ¿Ok? Entonces, ya Sanwa está preparada, ya somos proveedores de varias fábricas y también de contratistas que son expertos en soluciones de CO2 subcrítico y transcrítico. Entonces, ahí está el portafolio disponible. Entonces, fabricamos lo que son válvulas de bola, válvulas check, disculpe, BCV, son válvulas para hasta 140 bar, válvulas de bola, la familia CBVT, también hasta 140 bar, válvulas de servicios FV, hasta 120 bar de presión, sensores analógicos de presión hasta 150 bar, válvulas de expansión electrónicas hasta 140 bar de presión, válvulas de 4 vías también para CO2 hasta 127 bar, filtro secador hermético y un ensamble, una válvula de servicio tipo bypass, que le llamamos de RZJA, que es una válvula de servicio y seguridad para los evaporadores que trabajan con CO2 transcrito. Ahí está el portafolio. Además del portafolio para CO2, tenemos un portafolio bastante amplio para lo que es R290 y también ya el R32. Aquí en esta pantalla está el software de cálculo y selección de Sanwa. Este software podemos buscar en internet por la dirección www.sanwaselector.com. El software es free y a través del software podemos calcular todos los productos del portafolio de nosotros. Para que sepan también, Sanwa, aquí en esta pantalla tenemos varias compañías reconocidas en todo el mundo que ya tienen a Sanwa como su principal proveedor de controles y componentes para sus fábricas, para sus equipos, para sus instalaciones. Ahí tenemos varias compañías que son reconocidas en aire acondicionado y también en refrigeración comercial, en diversas aplicaciones, en distintas aplicaciones como supermercado, como sistemas de transporte, aire acondicionado de buses. O sea, Sanwa, por su portafolio amplio, por toda su certificación y calidad y fiabilidad del producto, ya es considerada la número 1 en el mundo y tiene a esas compañías la tiene a Sanwa como su principal proveedor de controles y componentes para sus equipos. Aquí importante, todas las certificaciones que tenemos para los productos: certificación CNAS, China National Lab, la certificación OL, certificación CE, ROS, PD, TUV, VDE, CSA y GB, y todas las fábricas son certificadas ISO 9001, 14001, ISO 2012 y QC 080000. Bueno, perfecto. Entonces, hemos visto un poco de lo que es Sanwa, una compañía gigante, un proveedor global. Ingresando en materia, vamos entonces aquí a empezar con el tema de nuestra conversación de hoy, que son las válvulas o soluciones electrónicas. De verdad que rápidamente las válvulas electrónicas, las válvulas de expansión electrónicas han reemplazado rápidamente las termostáticas. Un buen ejemplo son las grandes cadenas de supermercado que, buscando por sistemas
de alto rendimiento ya no aceptan válvulas de expansión termostáticas, sino ya se fueron directamente a las electrónicas. Vamos a entender la razón y los beneficios son muchos, ¿ok? Importante también entender que hay mucha gente que nos pregunta, la válvula de expansión electrónica hace más de 20 años que está disponible en el mercado, porque solamente recién han empezado a reemplazar las válvulas termostáticas, las mecánicas. Bueno, lo que pasa es que cuando llegaron las primeras válvulas electrónicas en el mercado, había un problema con el costo. O sea, la inversión inicial era muy alta en comparación con la inversión en un sistema patrón con válvula de expansión. Beneficios como el ahorro de energía, el payback era muy largo, o sea, se tomaba demasiado tiempo hasta recuperar la inversión inicial. Ese es el problema. El otro problema también la complejidad. Por ejemplo, llegaba el proveedor con su solución electrónica, el manual tenía como 500 hojas y con una cantidad inmensa de parámetros, y entonces por la complejidad el cliente quedaba preocupado, porque cuando le prendía una alarma, por ejemplo, tenía que buscar en ese manual de 500 hojas cómo solucionar el problema de la alarma, y solucionaba el problema y le afectaba a otro. O sea, entonces por la complejidad también había cierta resistencia por parte del mercado. Y Sanwa lo hizo muy bien. Lo que hizo Sanwa para masificar la válvula electrónica y rápidamente reemplazar las termostáticas por las electrónicas, Sanwa ha trabajado fuerte esos dos puntos. Sanwa hoy entrega una solución completa que vamos a conocer, es un kit completo con un precio bastante competitivo contra la competencia, y solucionó también el problema de la complejidad. Sanwa entrega un sistema amigable, un sistema sencillo, un sistema plug and play, que cualquiera es capaz de calcular, instalar y ajustar los parámetros internamente en el controlador. Okay, vamos a entender eso más adelante. Bueno, las válvulas electrónicas, así como las válvulas termostáticas, se aplican para todo. Esa es una duda que mucha gente tiene y siempre nos pregunta, oye, Sanwa, ¿es posible aplicar una válvula de expansión electrónica en una máquina de helado, en un equipo de transporte? Sí, claro, se puede aplicar la electrónica en las mismas aplicaciones de las termostáticas y con más beneficios, con muchas ventajas que vamos a entender más adelante. Aquí está en esta pantalla tenemos las familias de válvulas de expansión electrónica de Sanwa. Entonces tenemos la familia LPF, la familia LPF-T, DPF, PEV y B corta PF. Entonces empieza en 0.8 kilovatios, podemos llegar hasta 1400 kilovatios. En esta conversación hablaremos de dos modelos, porque son los dos modelos que recomendamos para aplicación en refrigeración comercial. ¿Por qué? Porque esos dos modelos, la misma válvula tiene dos funciones en el sistema. Puede trabajar como expansión y también como solenoide. Es decir, que cuando instalamos, por ejemplo, una válvula LPF-T de nosotros, que está adentro de este rectángulo, esta válvula en el sistema tendrá dos funciones: expansión y solenoide para recogido. Y la válvula tiene la misma capacidad de sello de una solenoide cuando está cerrada. Y la otra familia es la B corta PF, que es una válvula totalmente fabricada en acero inoxidable, que también tiene dos funciones en el sistema: expansión y también solenoide. Entonces, con dos familias, que es la LPF y la B corta PF, abarcamos de media tonelada
hasta 400 toneladas, o 0,8 kilovatios hasta 1.406 kilovatios, con todos los refrigerantes. Eso vamos a entender más adelante, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes sepan, oye, ok, cuando instalan una válvula electrónica de Sanwa, de la LPF o de la BJPF, el sistema no requiere una solenoide para recorrido, porque las válvulas Sanwa tienen la misma capacidad de sello de una solenoide cuando está cerrada. ¿Ok? Bueno, aquí hablemos de la familia LPFT, válvula de expansión electrónica serie LPF, diseño de asiento hermético comparable a una solenoide cerrada. Entonces, la fuga interna de esta válvula cuando está cerrada está por debajo de 1 mililitro por minuto. Bueno, hay mucha gente que pregunta, oye, ¿qué es una fuga interna? Todas las solenoides, de todas las marcas, de todas las fábricas, cuando están cerradas, tienen una pequeña fuga interna, ¿ok? Entonces, hay que siempre buscar la solenoide que tiene la menor fuga interna. Y esta válvula de expansión electrónica de nosotros tiene la menor fuga interna de todas las válvulas del mercado. El diseño de flujo es casi que proporcional, eso vamos a entender más adelante, es decir, que una valvulita de esta lleva un motor que tiene como 500 pasos. Para cada paso se cambia 0,2% del caudal a través de la válvula cuando hay un cambio del valor del sobrecalentamiento en el evaporador. La bobina lleva una tecnología que le llamamos de snap-on para su instalación, vamos a entender más adelante cómo es, a través de un video de instalación. La bobina lleva grado bobina o estator, algunos le llaman estator, otros bobina, lleva grado de protección IP67 para mantener la seguridad en ambientes extremos, y la válvula también lleva filtro integrado para proteger la parte interna de la válvula contra suciedad, contra impurezas internas del sistema. Y el flujo de esta válvula es unidireccional, o sea, no es una válvula que permite trabajar en los dos sentidos. Aquí en esta pantalla podemos entender lo cual es sencillo también instalar una válvula electrónica. Claro que en el video eso quedará más claro, pero aquí se puede entender también que es muy sencillo. Los cuidados son los mismos, o sea, hay que involucrar la válvula en un trapo húmedo, hay que poner el calor en el otro sentido y no contra el cuerpo de la válvula para no calentar demasiado la válvula. Esos son los mismos cuidados para instalar una válvula termostática. ¿Okay? Ahí hay una observación en el diseño, en el dibujo 3A, que es la recomendación de la posición de instalación de la válvula. Siempre se recomienda que esté en la posición de 12 horas, pero si no hay cómo, se permite instalar en la posición de 9 horas o 3 horas, ¿ok? Pero nunca con el motor en la posición de 6 horas. ¿Por qué? Porque ahí tendremos una fuerte rebaja de la vida útil del motor, ¿ok? Bueno, la próxima familia es la familia BJPF. Esas ya son válvulas grandes, son válvulas que pueden tener hasta 3.800 pasos en el motor. También tienen la misma capacidad de sello de una solenoide que está cerrada. Diseño compacto y optimizado para un bajo nivel de ruido. Aplicable en sistemas reversibles, por ejemplo, como bombas de calor, en sistemas que tienen doble sentido. Esta sí se puede aplicar con doble sentido. Diseño resistente a la corrosión porque es fabricado en acero inoxidable. Tiene larga vida útil y alta fiabilidad. Y hay modelos con y sin la mirilla para que podamos ahí chequear el refrigerante a través de la válvula. Aquí también lo mismo, algunos cuidados que hay que tener con la instalación de la válvula BJPF. Son también similares a los mismos cuidados y el proceso también es similar al mismo proceso de instalación de una válvula de expansión termostática. ¿Okay? Hay que respetar el tema de involucrar el cuerpo de la válvula en un trapo húmedo,
para no calentarla demasiado, y también respetar siempre el tema de la posición del motor. ¿Okay? Toda esta información que miramos en pantalla se encuentra en nuestro website. Para cada producto se encuentra el catálogo completo y también sus manuales de instalación. Sanwa tiene una información muy rica de todo su portafolio de productos. Bueno, una característica de las válvulas electrónicas bastante interesante, que es una ventaja contra las termostáticas, es la cantidad de partes internas de la válvula. Por ejemplo, una válvula termostática puede tener, como dependiendo del tamaño de la válvula, 10, 11, 12 partes internas distintas. Eso es decir que cuanto más partes, mayor es la probabilidad de un daño y de que la válvula tenga problema por desgaste. Ya una válvula electrónica es una válvula que internamente tiene pocas partes. Sí, mira, es una válvula que tiene poquísimas partes. ¿Okay? Entonces, su vida útil es bastante superior a la vida de una válvula termostática, y Sanwa calcula que una válvula electrónica, cuando esté bien calculada, cuando hicieron bien el proceso de instalación, siguieron toda la recomendación, es una válvula que puede trabajar por 20 años o más de 20 años en el mismo sistema. Aquí, la válvula de expansión electrónica, LPF, ayuda a eliminar la válvula solenoide del sistema, ¿verdad? Entonces, cualquier válvula Sanwa de la familia LPF o BPF, no es necesario la instalación de la solenoide y de líquido para hacer el recorrido, porque la misma válvula funciona como expansión y como solenoide. Vamos a entender eso más adelante, cómo es la lógica de trabajo de la válvula electrónica. Bueno, la fuga interna está próxima de cero. El asiento de la válvula es en PTFE para mejor capacidad de sello y garantiza la función shut-off, que es la función de la válvula solenoide. En esta gráfica que miramos, dice curva del caudal. Podemos notar ahí, esta curva es para esta válvula, para la familia LPF, que lleva motor de paso. Es decir que aproximadamente para cada paso de cambio que hay en el motor, hay un cambio directo de 0,2% del caudal del refrigerante a través de la válvula. O sea, es un control muy fiable y sensible. Por ejemplo, cuando hay un cambio del sobrecalentamiento, vamos a mirar eso más adelante, el controlador, o sea, la solución, trata de ajustar el sobrecalentamiento, contestar a ese cambio del sobrecalentamiento en 100 milisegundos. ¿Okay? Es decir, esa es una gran ventaja de la solución electrónica, que es el control en tiempo real del sobrecalentamiento. Ahí está cómo funciona la entrada de refrigerante siempre en la conexión horizontal y la salida en la conexión vertical. Tenemos todas son angulares con un ángulo de 90 grados. Para esta familia LPF tenemos conexiones de 3 octavos y de media y 5 octavos. Eso depende de la capacidad, ¿ok? Y ahí podemos calcular a través del software. Encontramos na direção www.sanwaselector.com. Okay. Algumas características da válvula BJPF, la de grande capacidade. Esta válvula tem performance, ou seja, de sello similar de uma solenoide, também assim como a LPF. Lleva filtro de malla interno contra impurezas. Esta es bidireccional y tiene un diseño interno en B para garantizar la misma performance o rendimiento en aplicaciones cuando aplicada en refrigeración y calentamiento. Y el cuerpo en acero inoxidable y las conexiones de doble material con una
superfície de cobre para um fácil processo de soldar. Bueno, podemos notar nesta pantalla uma informação que diz rango de controle de capacidade de 5 hasta 100%. Isso é muito importante. Vamos mirar mais adelante. Então, hay que recordar que para a família LPF, o rango de controle de capacidade é de 10 hasta 100%. Na família B corta é de 5 hasta 100%. Isso é dizer que estas válvulas são capazes de entregar alto rendimento, mesmo quando a capacidade do evaporador le toma solamente 5% da capacidade nominal da válvula hasta 100%. Em comparação com uma termostática, o rango de controle de capacidade está entre 30% e 80%. Então, é dizer que quando a capacidade do evaporador está tomando mais de 80% da capacidade máxima nominal da válvula termostática, a válvula funciona, mas não entregará o máximo rendimento. Não teremos o máximo rendimento. Falando de uma termostática, né? E quando a capacidade do evaporador toma menos de 30% da capacidade nominal da válvula não logra equilibrar o sobrecalentamento. Então, começamos a notar através do manifold uma alta flotação da pressão de evaporação, o que afeta o rendimento do evaporador e também do compressor. Já quando vamos para a eletrônica Sanwa, a B corta, PF e a LPF, o rango está para a B corta PF de 5 a 100%. Um bom exemplo é um sistema que tem um compressor com controle de capacidade. Imaginem vocês que aí temos um compressor semihermético que está trabalhando com um inversor de frequência. Quando começa a baixar a temperatura do chiller ou do quarto frio, o inversor começa a baixar a velocidade do compressor. E, por exemplo, se a capacidade do compressor está baixa, está tomando, por exemplo, nesse momento, 30 ou menos da capacidade nominal da válvula termostática, a válvula não logra funcionar. Pero já com a válvula eletrônica é ao revés. Mesmo que a capacidade do evaporador esteja em 5% por la baixa carga térmica, a válvula eletrônica logra manter bajo controle o sobrecalentamento. Ok? Então, é dizer que o compressor está flotando, está modulando sua capacidade e a válvula eletrônica também. Ok? Porque não nos soluciona ter um compressor que tem um controle variável de capacidade com uma termostática. É claro que teremos benefício com isso, mas para obter o máximo rendimento das características construtivas de esse compressor, hay que añadir en el sistema una válvula electrónica. Y ahí tendremos los dos componentes principales del sistema haciendo el mismo trabajo, o sea, incrementa la capacidad, el compresor sube la velocidad incrementando su capacidad, o sea, incrementa la carga térmica, el compresor incrementa su capacidad. Y también la válvula electrónica hace lo mismo. ¿Okay? Este control fiable no lo tenemos con una termostática. Bueno, para que sepan, Sanwa es considerado el más grande fabricante de válvulas electrónicas en el mundo, con una fabricación al año de alrededor de 40 millones de válvulas electrónicas. Sacamos una válvula electrónica en Sanwa a cada 8 segundos. Y la línea es una línea completamente automatizada. Bueno, otra ventaja, empezamos a entender un poco más de las ventajas de la electrónica contra la termostática. En esta pantalla vamos a hablar de la gestión del stock. Gestión de stock es decir que, por ejemplo, aquí, para el R134, tenemos distintas capacidades, distintos sistemas para el mismo refrigerante. Entonces, se requiere mantener en stock distintos tamaños de válvulas de expansión termostática por las distintas capacidades con la R134. Y imaginamos, o sea, y tenemos una gran cantidad de otros refrigerantes. Por ejemplo, el R404
el 448, el 452. Entonces, si trabajamos con distintos refrigerantes y tendremos distintas capacidades para cada tipo de refrigerante, eso requiere una gran cantidad de modelos de válvulas de expansión termostática en el stock. ¿Okay? Y a cada día ingresa al mercado nuevos refrigerantes. ¿Okay? Entonces, nosotros calculamos lo siguiente, que para un total de 100 modelos distintos de la válvula termostática, se requiere máximo, como miremos ahí, 10 modelos de las electrónicas. O sea, con 10 modelos distintos de la válvula de expansión electrónica, podemos abarcar las mismas capacidades y aplicaciones distintas de 100 válvulas termostáticas. O sea, grande ahorro en la gestión del stock. Eso es muy importante. Oye, pero ¿cómo eso es posible? Por el rango de control de capacidad. Acuerden ustedes que de la termostática está entre 30 y 80%. Es decir, que la capacidad del evaporador debe estar, cuando calculamos la válvula termostática, siempre cerca de los 80%. ¿Ok? Y si es un caso crítico, que hay que estar por debajo, mínimo, la capacidad del evaporador hay que tomar mínimo 30% de la capacidad de la válvula termostática. Entonces, la capacidad del evaporador hay que estar entre 30 y 80% de la capacidad nominal o del rango total de capacidad de la válvula termostática. Cuando pasamos a la electrónica, la familia LPF de 0.5 toneladas hasta 25 toneladas, el rango de control es de 10 hasta 100%. Y la B corta PF, que es la de 12 toneladas hasta 400 toneladas, el rango es de 5 hasta 100%. Bueno, y con respecto al controlador, ahí tenemos el controlador de la válvula, el controlador que llamamos de SEC, SEE6. Aquí está el grande cambio que hizo Sanwa para masificar la aplicación de las válvulas electrónicas. Porque el mercado requiere un controlador que sea, primero, económico, segundo, amigable, de fácil instalación, ¿ok? Y también que sea intuitivo. Ahí está el controlador. El controlador SEC Sanwa, el SEC6, es como si nosotros estuviéramos, cuando estamos tratando de poner los parámetros, es como si estuviéramos poniendo los parámetros en un controlador de temperatura full gauge, por ejemplo. ¿Sí? Requiere pocos parámetros. Por ejemplo, para una vez que la solución está instalada y ya tiene energía eléctrica, o sea, ya está alimentada y la pantalla está prendida, para arrancar esta solución se requieren las siguientes informaciones. Primero parámetro, ¿cuál es el refrigerante? En el mismo controlador tenemos 27 tipos de refrigerante, incluyendo el CO2. Y el segundo parámetro sería el valor del sobrecalentamiento. Ya viene seteado con 6 grados, pero ahí está una otra ventaja de la válvula electrónica. Con la termostática no logramos controlar, trabajar con el sobrecalentamiento del sistema, el sobrecalentamiento último, por debajo de 6 grados. ¿Ok? Ya con la electrónica eso es posible. Entonces nosotros sabemos que cuanto más bajo es el valor del sobrecalentamiento, más se incrementa el rendimiento del evaporador y de todo el sistema. Entonces, el segundo parámetro del controlador viene seteado en 6, pero nos permite, por ejemplo, bajarlo a 5, a 4. ¿Ok? Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, de mataderos, túneles de enfriamiento de carcasa de res, donde se requiere una baja merma o una baja pérdida de peso de la carcasa por la refrigeración, donde se requiere alta humedad relativa del aire para que tengamos una baja merma. Y hemos solucionado ese problema en este tipo de aplicación con la electrónica. Lo que no se pudo solucionar con la termostática, pudimos solucionar con la electrónica. ¿Cómo?
tratando de bajar el valor del sobrecalentamiento. Tenemos instalaciones con la solución Sanwa que están trabajando con 3 grados de sobrecalentamiento, imagina. Y el control es fiable y garantiza que no habrá regreso de líquido al compresor. Entonces, algunas características. El algoritmo es tipo PID, prevención rápida y segura del sobrecalentamiento, es decir, si el sobrecalentamiento está por debajo de lo que está seteado, si el sobrecalentamiento está por arriba de lo que está seteado, por seguridad, se prende en pantalla una alarma. Y esta alarma queda prendida por un tiempo, que son algunos segundos. Por ejemplo, son como 30 segundos. Pero eso podemos cambiar también. Pero viene seteado como 30 segundos. Si no hay, si el valor del sobrecalentamiento no regresa al valor que está seteado en el controlador y ultrapasamos el tiempo de la alarma, el controlador inmediatamente cierra la válvula para proteger el sistema. Y informa en pantalla que la válvula está cerrada y la razón, bajo o alto sobrecalentamiento. Otra cosa también, si hay una falla de uno de los sensores de presión o temperatura, también se prende una alarma en pantalla informando que hay una falla del sensor y si no lo arreglamos pronto, el controlador también cierra para tratar de proteger al sistema. ¿Okay? Otro controlador que tenemos es el SSD. Este controlador tiene las mismas características del anterior, del SS6, pero controla 2 válvulas de expansión electrónicas que pueden ser en el mismo cabezal de succión con la misma temperatura, en el mismo cuarto frío, o sistemas distintos. Por ejemplo, tenemos pegado un cuarto frío de congelación y otro de refrigeración. Podemos entonces instalar un solo controlador para 2 válvulas que van a trabajar en distintas temperaturas. Y el controlador también lleva las mismas características: intuitivo, rápida instalación, pocos parámetros, ¿sí? Alto rendimiento y bastante fiable. Este es otro controlador, el SSR, le llamamos de Rivo. Ese ya es un controlador un poco más completo. Este controlador, además de controlar la válvula electrónica, también controla el compresor o la solenoide de línea de líquido, controla el descarte, ventiladores, tiene salida para alarma, iluminación, tiene comunicación Modbus y controla una sola válvula electrónica. Ese controlador está diseñado principalmente para aplicaciones en murales de supermercado. Y también mantiene el mismo concepto, un producto amigable, sensible, que hace con que cualquiera con un poquito de tiempo de lectura del manual ya es capaz de instalarlo y arrancarlo, ¿ok? Es bastante interesante que, por ejemplo, los primeros que hemos vendido, después de llamar al cliente, lo que hemos escuchado es, no, el controlador es intuitivo, lo instalamos, ya está funcionando y no tuvimos ningún problema. Y solamente mirando el video de ustedes en el canal YouTube de Sanwa, fuimos capaces de instalarlo y arrancarlo. Aquí están los drivers que hemos visto. El driver B, corta SD 10002. Como podemos mirar en pantalla, el driver nos permite que aplicar una válvula Sanwa para trabajar con cualquier controlador PWM de otra marca, ¿ok? Eso pasa mucho. Hay clientes que, por ejemplo, ya tenían años trabajando con un controlador que ya tiene su programación, que le tomó años ajustarla, llegar al punto de alto rendimiento que tiene en ese momento, y no quiere cambiar el controlador, quiere mantenerlo, pero quiere cambiar solamente la válvula electrónica. Entonces, el driver nos permite hacerlo. Entonces, podemos ahí en pantalla, miramos que tenemos el controlador, el driver está al centro, entonces, el driver recibe la señal analógica del controlador y con eso trata de cambiar y ajustar y operar la válvula electrónica.
¿Sí? Eso es excelente porque nos permite reemplazar cualquier válvula electrónica de cualquier marca y que pueda trabajar con cualquiera que sea el controlador. Este es el otro, el BSD 2001 también, pero este para dos válvulas, como podemos mirar en pantalla, pueden ser dos válvulas en el mismo sistema o en sistemas distintos, ¿ok? Para distintas temperaturas también se permite. El último driver, el 2010, es un driver para una sola válvula unipolar, la LPF, que es de media tonelada hasta 25 toneladas. El paquete viene completo con los sensores de presión. Hay opción de sensor Packard, Molex o XHP, pero en el kit hay un kit de Sanwa que vamos a mirar más adelante. En este kit, el sensor que viene ahí es la conexión Packard, ¿ok? Entonces, Sanwa es uno de los más grandes fabricantes de sensores analógicos en Asia, ¿ok? Entonces, esos sensores son de circuito digital de alto rendimiento, alto nivel de precisión, alto y amplio rango de operativo, modelos disponibles con conectores, como hemos visto, Packard y Molex, conexiones de enchufe, núcleo de presión superior aplicado para buena estabilidad y distintos rangos de presión y distintos niveles de presión. Tenemos un catálogo bastante amplio. Ese es un producto también que no solamente vendemos como parte de la solución electrónica, pero tenemos una gran cantidad de modelos que pueden reemplazar otras marcas también en cualquiera que sea la aplicación. Y además de la calidad que está garantizada por certificaciones internacionales, tenemos un amplio rango de presiones, de control y de tipo de señal. Bueno, perfecto. Aquí en esta pantalla rápidamente quiero recordar con ustedes dos puntos importantes de un sistema de refrigeración de expansión directa: el subenfriamiento y el sobrecalentamiento, ¿ok? Porque necesitamos entender, recordar qué es el subenfriamiento y el sobrecalentamiento para poder entender las ventajas de la válvula de expansión electrónica contra la válvula termostática, contra la mecánica. Bueno, ahí tenemos un sistema en ese diseño de expansión directa. Todo sistema de expansión directa, en la salida del elemento de expansión, que puede ser un capilar, que puede ser una válvula automática, que puede ser una válvula termostática, que puede ser una válvula electrónica. Siempre en la salida de la válvula, entrada del evaporador, tendremos el refrigerante en una mezcla de líquido y vapor, ¿ok? La recomendación para que tengamos el máximo rendimiento del evaporador es que esta mezcla sea siempre más rica en líquido que en vapor, ¿ok? Entonces, la recomendación es que el vapor sea máximo 20% y no más que eso. Porque cuando en esta mezcla empieza a incrementar la formación de vapor, hay un incremento muy fuerte del sobrecalentamiento y hay una fuerte rebaja de rendimiento del evaporador, del compresor y de todo el sistema. Entonces, una forma de garantizar siempre que la salida del elemento de expansión, sea cualquiera, sea siempre más rica en líquido que en vapor, es garantizar un buen subenfriamiento. ¿Qué es el subenfriamiento? En este ejemplo, en ese sistema, el sistema trabaja con R404A. Y notamos que en la parte del condensador tiene un manómetro que nos dice que la presión ahí es de 282 PSI. Si convertimos esta presión para temperatura con el R404, nos dice que la temperatura del R404 con 282 libras es 45 grados. Entonces, en esta gráfica podemos entender que adentro del condensador, en el punto X, acá arriba, en este puntito acá, y acá arriba, punto X, el refrigerante está saturado en el estado líquido a una presión de 282 libras y 45 grados. Entonces, la parte roja es cuando el refrigerante ingresa en el estado de vapor sobrecalentado, alta presión y alta temperatura, empieza el proceso de rechazo de calor
Y en el punto X tendremos el refrigerante saturado 100% en el estado líquido, pero líquido a alta presión, a una presión de 282 libras con 45 grados. Pero siempre en el condensador se requiere una área adicional por la cual el refrigerante tiene que pasar después de saturar. ¿Para qué? Para enfriar un poco más después de la condensación, después de la saturación. Para que en la salida del condensador o en la línea de líquido tengamos lo que llamamos líquido subenfriado. Ahí está el nombre, subenfriamiento. Es un líquido que está a una temperatura que está por debajo de la temperatura de saturación. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando garantizamos un subenfriamiento, como en este ejemplo, el termómetro nos dice que la temperatura en línea de líquido es 40 grados. Entonces, el refrigerante saturó a 45, pero salió del condensador, pasó a través del recibidor y está en la línea de líquido y en la entrada de la válvula de expansión a 40 grados. Entonces, podemos entender que hubo un subenfriamiento de 5 grados. ¿Ok? Entonces, es decir que 5 grados ya nos garantiza que la mezcla en la salida de la válvula de expansión ya será más rica en líquido que en vapor. Y con eso tendremos el máximo rendimiento del evaporador, del compresor y de todo el sistema. Entonces, ese es el subenfriamiento. Oye, pero ¿cómo garantizar un buen subenfriamiento? Limpiar el condensador, ¿sí? Que siempre tengamos aire frío ingresando en el condensador y no recirculación de aire caliente a través del condensador, para garantizar que el condensador esté bien calculado, que no esté corto, ¿ok? Esas son algunas maneras de cómo garantizar buen subenfriamiento. El otro tópico es el sobrecalentamiento que ocurre adentro del evaporador, aquí en la parte de abajo, en la parte azul. Entonces, notamos que en la salida de la válvula de expansión, entrada del evaporador, tenemos un color amarillo mezclado con un poquito de azul. Eso es decir que el refrigerante que está ingresando ahí, la masa que está ingresando ahí en el evaporador, es una mezcla entre líquido y vapor. Entonces, empieza a sacar calor del medio del producto, empieza a cambiar del estado líquido para el estado de vapor, y en el punto X, donde está todo azul ahí, tendremos el refrigerante en el estado saturado, pero saturado ahora al revés del condensador, saturado en baja presión y baja temperatura. Entonces, si tomamos la lectura a través del manómetro, del manifold, nos indica que la presión y en la salida del evaporador está como en 48 PSI. 48 PSI, si buscamos ahí a convertir en temperatura, con el R404 nos da menos 10. Es decir, entonces, que el refrigerante está evaporando, está saturando a menos 10 grados con una presión de 48 PSI. Pero, para garantizar que no tendremos regreso de líquido al compresor, hay que calentar un poquito más el refrigerante arriba de su punto de saturación. Entonces, el termómetro ahí nos indica que el refrigerante en la salida del evaporador está a menos 4 grados. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos la cuenta del cálculo del sobrecalentamiento, que es la temperatura de succión, que es menos 4, menos la temperatura de evaporación o de saturación, que es menos 10, tendremos menos 4, menos 10. Nos da un sobrecalentamiento de 6 grados. El sobrecalentamiento es un mal necesario. Bueno, ¿por qué es malo? Porque nos quita una área de cambio de calor del evaporador para sobrecalentar el refrigerante y garantizar que no hará regreso de líquido al compresor. Pero en esta área no hay significativo cambio de calor con el medio. O sea, no hay, ahí en esta área no está sacando calor del producto o del cuarto frío. Es como si estuviéramos bajando el área de cambio de calor, porque estamos quitando una pequeña área del evaporador para sobrecalentar el refrigerante. Entonces, es un mal necesario, ¿ok? Bueno, entonces, si tenemos un elemento de expansión, lo cual nos permite quitar una área más pequeña aún del evaporador
para el sobrecalentamiento, eso significa que tendremos más área de cambio de calor en el mismo evaporador, lo que significa que tendremos un incremento del rendimiento. Entonces, ahí empieza una de las ventajas, hay otra ventaja, perdón, de la válvula electrónica. La válvula electrónica quita menos área de cambio de calor del evaporador para el sobrecalentamiento. Calculamos que quita 1/10 del área que requiere una válvula termostática. Imagina, vamos mirar eso más adelante. Ahí, en esta pantalla, lo que tenemos son dos gráficas. La gráfica amarilla es la gráfica de una válvula de expansión termostática cuando arrancamos. Es decir, que, por ejemplo, cuando arrancamos una válvula termostática, empieza a incrementar el sobrecalentamiento, empieza a incrementar, y aquí, en ese punto, lo que pasa es que la válvula abre y empieza a bajar el sobrecalentamiento. Baja el sobrecalentamiento, la válvula cierra y empieza a incrementar el sobrecalentamiento. Entonces, esta curva que miramos ahí en la gráfica es la curva del sobrecalentamiento que está flotando hasta que la válvula sea capaz de equilibrarlo. ¿Sí? Ya la curva negra es de la válvula electrónica. Mira la diferencia. Cuando arrancamos el sistema, primero, la válvula electrónica más rápido que la termostática logra equilibrar el sobrecalentamiento. Y cuando equilibra el sobrecalentamiento, la flotación es muy pequeña. Eso nos indica que el sistema en ese momento tiene el sobrecalentamiento bajo control, una presión de evaporación estable, temperatura de evaporación estable. Eso nos va a generar máximo rendimiento del evaporador, del compresor y mejor calidad de frío. Porque esta flotación, por ejemplo, si es en un sistema para, por ejemplo, productos en natura, como frutas, verduras o carne cocida en pack, esta flotación empieza a quitar más humedad del aire y el aire queda más seco adentro y empieza también a quitar humedad del producto. Pero esta flotación naval garantiza que tendremos menos flotación, más rendimiento del evaporador, del compresor, de todo el sistema, y el aire quedará con más humedad. Lo que pasa es que el aire con más humedad, cuando pasa a través del producto, quitará menos humedad del producto. Al final, el cliente, el dueño del supermercado, el consumidor final, tiene un producto de buena calidad, de excelente calidad. Bueno, ¿cómo la válvula expansión electrónica logra eso? Por su punto óptimo de trabajo, que está ahí mencionado. La VET, que es una válvula de expansión termostática, tiene su rango de regulación entre 30 y 80%. Es decir, que la capacidad del evaporador tiene que estar entre 30 y 80%. Cerca de los 80% tendremos el máximo rendimiento de la válvula de expansión. Cerca de los 30, el mínimo rendimiento de la válvula de expansión termostática. Y por debajo de los 30, la válvula no logra equilibrar el sobrecalentamiento, o sea, no funciona. Pero ya con la electrónica, que es la VE, su rango óptimo de regulación es de 10 hasta 100%, dependiendo de la familia, de 5 mínimo hasta 100%. Y la válvula logra mantener bajo control el sobrecalentamiento, no importa si la capacidad del sistema en ese momento está en 5 o en 100%. ¿Okay? Ahí está una otra grande ventaja cuando reemplazamos la termostática por una electrónica. Esta pantalla es la que más me gusta, porque aquí podemos tener claro la ventaja de la electrónica contra la termostática. Por ejemplo, aquí tenemos un mural de supermercado con temperatura interna de 5 grados. Y entonces, si aquí fuera una válvula termostática y no una electrónica, esta sería el área requerida por la válvula termostática, por una VT, para el proceso de recalentamiento, de sobrecalentamiento. Acuerdan ustedes que, como yo dije, el sobrecalentamiento es un mal necesario, porque estamos quitando una área de cambio de calor del evaporador para el proceso de recalentamiento, y en esta área no hay cambio de calor con el medio. Y entonces decir que
es como si el evaporador quedara más pequeño, más corto, con menos área de cambio de calor. Pero ahí es un mal necesario para garantizar que no tendremos regreso de líquido al compresor. Pero solamente de cambiar de una termostática a una electrónica, mira el área que requiere una electrónica. Es una área infinitamente menor en comparación con la válvula de expansión termostática. Entonces, es decir que cuando reemplazamos una termostática por una electrónica, inmediatamente para el mismo evaporador incrementamos el área de cambio de calor. Eso significa que el evaporador va a empezar a trabajar más lleno de refrigerante. Tendremos más formación de vapor adentro del evaporador, del serpentín. Entonces, para la misma temperatura interna, tendremos un incremento de la temperatura de evaporación. Como para la misma temperatura interna tendremos un incremento de la temperatura de evaporación, hay una rebaja del diferencial de temperatura entre la temperatura interna del mural y la temperatura de saturación del refrigerante. Entonces el serpentín empieza a quitar menos humedad del aire. Si hay menos humedad, se está quitando menos humedad del aire, hay menos formación de hielo en el serpentín. Y si hay menos formación de hielo, hay menos bloqueo por hielo. Entonces, se requiere menos descarte por periodo de trabajo, por tiempo de trabajo. Mira eso, entonces, solamente entonces de cambiar de una termostática para una electrónica, incrementamos el área de cambio de calor del evaporador. Con eso, incrementamos la temperatura de evaporación para la misma temperatura interna. Hay una rebaja del delta T, sin afectar el rendimiento del serpentín, porque eso está compensado por el incremento del área. Hay menos, estamos quitando menos humedad del aire, hay menos formación de hielo y menos descarte. Mira cuántas ventajas yo he mencionado a ustedes solamente en esta pantalla. Bueno, y avanzando, aquí en esta pantalla tenemos la precisión de la válvula electrónica en el control del sobrecalentamiento. Aquí está la flotación. La válvula electrónica, la solución electrónica Sanwa logra equilibrar el sobrecalentamiento y mantenerlo bajo control con una variación, una flotación de medio grado para más, para menos. Eso con una termostática imposible. Y este rango con la termostática es muy afectado, por ejemplo, si hay una variación de la presión de condensación porque hubo una rebaja de la temperatura del aire que está ingresando en el condensador y que afectó la presión de condensación. Eso pasa mucho, por ejemplo, en ese periodo que estamos viviendo. En la mañana hace frío, en la tarde se calienta, y al final del día tenemos una fuerte rebaja de la temperatura, en la noche una otra fuerte rebaja de la temperatura, y eso afecta la condensación. La variación de la condensación afecta directamente el rendimiento de la válvula de expansión termostática. Entonces, dependiendo de cómo está la presión de condensación, la variación del sobrecalentamiento en la termostática puede estar entre grado y medio, 2 grados. Mira, la electrónica, independiente de lo que está pasando allá con la condensación, logra mantenerlo en medio grado para más, para menos. Aquí está lo que hablamos. Aquí esa es una toma real. Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema donde seteamos el controlador para mantener un sobrecalentamiento de 4 grados. Con eso estamos incrementando el área de cambio, más el área de cambio de calor del evaporador, del serpentín, sin que haya el riesgo de regreso de líquido al compresor. ¿Por qué? Porque la solución electrónica controla el sobrecalentamiento en tiempo real y la respuesta ocurre en menos de 100 milisegundos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí arrancamos un cuarto frío con esas condiciones y en menos de 10 minutos, un sobrecalentamiento crítico, que es de 4 grados, logra equilibrar el sobrecalentamiento en una flotación de medio grado para más, para menos, en menos de 10 minutos. Después simulamos nosotros, probamos nosotros, prender y apagar el condensador para simular una variación en la presión de condensación que afecta directamente la presión de la línea de líquido,
afecta la presión del líquido ingresando a la válvula de expansión. Entonces, el efecto en el sobrecalentamiento ha sido el impacto cero. Después, simulamos, por ejemplo, aperturas de puertas del cuarto frío y en menos de 5 minutos la solución electrónica logra equilibrar el sobrecalentamiento en 4 grados con una variación, una fluctuación de medio grado para más, para menos. Bueno, y con eso tenemos la línea verde, un sobrecalentamiento estable. Después las líneas de abajo, en la gráfica de abajo, temperatura de la cámara interna estable, temperatura de evaporación estable y temperatura de succión estable. Entonces, con eso tendremos máximo rendimiento del evaporador, máximo rendimiento del compresor y mejor calidad de fluido. En esta pantalla está claro, por ejemplo, la válvula de expansión electrónica proporciona el control preciso del sobrecalentamiento. Aquí simulamos en un sistema que está trabajando, que trabaja con una temperatura de evaporación de menos 30 grados, un sobrecalentamiento crítico de 4.5 grados, y simulamos que la temperatura del aire ingresando en el condensador se incrementó de 20 grados a 35 grados, que es la línea azul. Inmediatamente ocurre un incremento de la presión de condensación. La línea amarilla es del sobrecalentamiento. Mira, la solución electrónica logra mantener el sobrecalentamiento bajo control. Y al revés, también, para el mismo sistema, simulamos, entonces adoptamos una fuerte rebaja de la temperatura del aire de 35 para menos 7. Mira la gráfica, la línea amarilla, la gráfica amarilla, que es el sobrecalentamiento, también bajo control. Bueno, y aquí, un ejemplo de ahorro de energía. Este sistema consumía como con una VT 6.800 kilovatios por hora. Solamente de cambiar a una electrónica, hubo una rebaja de como 28%. Se fue el consumo a 4.900 kilovatios por hora. Es decir que solamente cambiando de la termostática para electrónica, en este ejemplo, hubo una rebaja de 28%. Oye, 28% de ahorro en el consumo de energía eléctrica, eso es perfecto, ¿sí? En un supermercado, por ejemplo, dependiendo del sistema, la refrigeración puede representar 50 o más de 50% del consumo total de energía. ¿Sí? Ok, y hablando del cool down, o sea, del tiempo de rebaja de temperatura del producto. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos el producto, ahí donde está el diseño rojo caliente. Al medio, donde tiene unos diseños de unos cristales de hielo en el color azul. Eso significa formación de cristal de hielo, del agua del producto. Pero miren que los cristales son grandes. ¿Por qué son grandes? Porque hubo una rebaja lenta de temperatura. Y cuando hay una rebaja lenta de temperatura, hay formación de grandes cristales de agua adentro del producto. Y como el cristal es grande, logra romper las células del alimento. Ese alimento ya no nos sirve. El mismo dibujo al lado derecho, notamos pequeños cristales de hielo en azul. ¿Por qué? Porque hubo una rebaja de temperatura más rápida. Y con eso hubo formación de pequeños cristales de hielo que no son suficientes para dañar las células del alimento. Entonces, al final tendremos un producto de buena calidad, por ejemplo, un cárnico de buena calidad. Entonces, siempre que buscamos, tendremos que buscar en nuestros proyectos, son elementos, componentes que nos garanticen una rápida rebaja de temperatura. Y mira qué buena noticia. La electrónica, en comparación con la termostática, cuando cambiamos de una a la otra, el tiempo de rebaja de temperatura para el mismo sistema como electrónica es 40% más rápido. 40% más rápido. No es 5, no es 10, es 40% más rápido. Bueno, y para reemplazar un sistema, acá no voy a dedicar demasiado tiempo porque ya estamos apretados con el tiempo, pero para reemplazar es muy tranquilo. Ese es un dibujo de la solución, en la cual tenemos un transformador que está en la parte en el rincón inferior derecho,
Ahí tenemos un transformador que alimenta un supercapacitor que alimenta el controlador. ¿Ok? El transformador es opcional y el supercapacitor también, pero siempre recomendamos, dependiendo de la aplicación, por ejemplo, un cuarto frío o un supermercado, recomendamos el supercapacitor. ¿Por qué? Porque si hay un apagón de energía, el controlador mantiene, el capacitor, perdón, mantiene el controlador prendido tiempo suficiente para cerrar la válvula eléctrica. Como hemos visto, cómo la tecnología de la válvula de expansión electrónica Sanwa puede ser ampliamente utilizada. Sanwa es la única empresa que lo puede hacer, es decir, entregar una solución electrónica para reemplazar una termostática con bajo costo y con varias ventajas y beneficios. Y aquí, en esta pantalla, hay algunas fotos que miramos el antes de un sistema que estaba trabajando con una válvula termostática. Se nota una formación de giro, y cuando cambiamos a una electrónica para la misma temperatura interna, mira que el sistema, mira que la válvula está trabajando limpia. Siempre me han preguntado, pero Marcelo, ¿qué pasa con la válvula si hay hielo en la cabeza, en el estator, en la bobina, o que la válvula esté involucrada por completo en hielo? No pasa nada, está diseñada para eso. ¿Okay? Bueno, vamos a mirar entonces en este momento un video de instalación. Ojalá que no tengamos ningún problema. Yo voy a poner el video. Es un video bastante corto, tiene como 7 minutos, pero les pido disculpas por avanzar un poco más del tiempo. Habíamos calculado 1h30, pasamos unos 10 minutos, pero les pido por favor que mirara este video, bastante importante, esclarecedor, y ojalá no tengamos ningún problema. Yo pido ahí a los amigos de Cooper que cuando yo esté pasando el video, que me informe si hay sonido, si está todo bien. ¿Sí? Bueno, mientras Marcelo va gestionando el tema del video, por favor, tengan ustedes presentes las preguntas que nos vayan a realizar, ya que después del video vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces, para que por favor las tengan presentes y ya continuamos. Hola, soy Daniel de Sanhua y hoy estamos en el Centro de Tecnología de Sanhua en Houston, Texas, para mostrarte cómo instalar una válvula de expansión electrónica en el sistema de refrigeración. Aquí tengo tendidos todos los componentes que vamos a usar en la instalación. La válvula de expansión electrónica, el estator que va en la cabeza de la válvula, el transductor de presión, el termistor, también llamado el sensor de temperatura, el cable de la señal de arranque, el controlador y el transformador. Retira la válvula vieja del sistema. Colocar la válvula de expansión electrónica en el sistema. La válvula debe instalarse en posición hacia arriba. De otra manera, la vida del motor de pasos de la válvula se reducirá. Si no puedes colocarla en posición hacia arriba, puedes rotarla un máximo de 15 grados. Hay que ponerle un trapo húmedo alrededor de la válvula para mantener frescos los componentes internos durante el proceso de soldadura. Luego hay que purgar el sistema con nitrógeno y mantener la punta del soplete alejada de la válvula mientras soldamos. Hay que instalar un filtro deshidratador en la línea del líquido justo antes de la válvula de expansión electrónica. Hay que roscar el transductor de presión. Esta es una conexión hembra roscable tipo flare de 1/4 de pulgada. Debe ser colocada en la línea de succión cerca de la salida del evaporador. Si usted está reemplazando una BET, debe usar la misma conexión del ecualizador externo para el transductor de presión. Hay que limpiar un área en la línea de succión justo después del evaporador para colocar el termistor, también llamado sensor de temperatura. Debe ser posicionado cerca del transductor de presión. Si se está reemplazando una válvula de expansión termostática, puedes usar la misma ubicación donde estaba el bulbo sensor.
Cuando queremos colocar el bulbo sensor en la tubería de succión, hay que pensar en la carátula de un reloj. Hay que evitar colocarlo a la posición de 6 horas, es decir, en la parte más baja de la tubería, porque ahí es donde viaja el aceite, y el aceite nos dará una lectura diferente a la temperatura en el refrigerante. Hay que colocarlo en la posición de 4 u 8 horas para obtener el mejor desempeño. Hay que aislar el termistor usando cinta de corcho o neopreno. Hay que usar un segundo cincho o abrazadera de plástico para agarrar el cable del termistor para evitar que el termistor pueda rotar o moverse. Hay que asegurarnos con un trapo seco que la parte de arriba de nuestra BEE esté limpia y seca para que podamos instalar el estator. Dale un giro hasta que oigas el clic, que ya quedó en su posición. El controlador debe colocarse en una ubicación seca con un rango de temperatura ambiente de menos 23 a 60 grados Celsius. Primero debe conectar el transductor de presión, luego el sensor de temperatura, luego el estator, finalmente conectar la señal de arranque. El cableado de la señal de arranque le da al controlador la señal de encendido cuando el compresor está encendido y la señal de apagado cuando el compresor está apagado. Para la mayoría de las instalaciones, este se conecta al termostato. Para otras posibilidades, por favor consulta la literatura del controlador en nuestra página web en sanjuausa.com o liga en la descripción de este video de YouTube. Si esta conexión no es una opción para tu sistema, por favor junta los cables de tal manera que el controlador siempre reciba la señal de arranque. Finalmente, conectar el cable de la energía. Primeramente presiona el botón Program y manténlo presionado por 3 segundos para acceder a la pantalla del password. Luego presiona el botón Up hasta que la pantalla nos muestre el número 5, el cual es el password predefinido. Luego presiona el botón Select y presiona el botón Up para llegar al número 2 en el menú. Luego presiona Select hasta que aparezca RFY, el cual significa refrigerante en el sistema. Muévete a través de las opciones de refrigerantes hasta que encuentres el que necesitas. Entonces presiona y mantén presionado el botón Select por 3 segundos para guardarlo en el controlador. Ahora vamos a obtener información del sistema funcionando. La vista principal y predefinida en el controlador es la de sobrecalentamiento, el cual puedes verificar por un punto rojo en la izquierda, justo al lado de la señal SH. Presiona los botones Up y Down para moverte a través de los 4 menús principales. La segunda opción es la presión. La siguiente opción nos muestra qué tan abierta se encuentra la válvula, por ejemplo un 25 o un 35% de la abertura total. Y la última opción es la temperatura. Bueno, este video nos mostró cómo instalar nuestra válvula de expansión electrónica y cómo usar nuestro controlador de la BEE para establecer el refrigerante en el sistema. Gracias por escoger Productos Sanjua. Bueno, entonces creo que este sería el momento indicado para comenzar con las preguntas. Vamos a comenzar entonces a colocarlas en el chat y vamos a ir respondiendo pues una por una. Yo te voy dictando las preguntas, Marcelo, para que tú nos ayudes con las respuestas, por favor. Claro, solamente un comentario. Nosotros tenemos como 15 minutos ¿sí? para las preguntas, ¿ok? Un minuto. Sí, señor. Ok. Entonces podemos avanzar, pero es que ahora tengo otro problema, no sé por qué no me permite. Ok. Volver a la. Ok. Ok. Ok, entonces vamos a las preguntas, sí. Marcelo, Guido Mora nos pregunta, ¿estas válvulas se pueden colocar en equipos tipo chiller? Son recomendables para todos los tipos de sistemas, para sistemas chiller también. Gracias. Daniel nos pregunta, ¿la selección de la válvula es con respecto a la evaporadora o hay otras variables?
Excelente pregunta. Siempre cuando calculamos un elemento de expansión, sea cualquiera, incluyendo la válvula electrónica, tomamos la capacidad del evaporador, el refrigerante, temperatura, evaporación, condensación, subenfriamiento, y una información muy importante, si el evaporador lleva distribuidor de líquido o no, por la caída de presión a través del distribuidor. Gracias. Michael nos pregunta, ¿con qué porcentaje de plata recomiendan soldar las válvulas BPF? ¿Con qué porcentaje de? Soldadura. De soldadura. Bueno, hay clientes que siempre utilizan un 15 y no han tenido problema. De acuerdo. Nos preguntan, en resumen, ¿una válvula electrónica trabaja con varios refrigerantes? Perfecto, buena pregunta. Es la misma válvula para todos los tipos de refrigerantes. O sea, no es como la termostática, que hay una válvula para un refrigerante, otra para otro. No, es la misma válvula para todos los refrigerantes. De acuerdo. Nos preguntan que si Sanjua maneja brands para tubería para BRF de marca Train. ¿Se maneja aquí? No entendí. Brands para tubería marca BRF. Para BRF. No entendí. ¿Qué componente es? No entendí, disculpe. Listo. Gravin nos pregunta, ¿cómo manejan los procesos de deshielo por gas caliente las válvulas de expansión electrónica? O sea, el proyecto, el diseño para gas caliente es el mismo con una termostática y con una electrónica. Mira, yo he encontrado la pregunta. BRF, ¿sí? Tiene brands, no sé qué es brands, disculpe, pero no sé qué es brands. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, el diseño de un sistema para gas caliente es el mismo entre la termostática y también la electrónica, con la ventaja para la electrónica que es el tema de que, por ejemplo, en baja temperatura, un túnel de congelación, por ejemplo, siempre se recomienda poner una válvula con MOP o una válvula reguladora de presión de succión para proteger el compresor en el arranque cuando hay alta carga térmica y proteger el compresor para que no esté trabajando por arriba de la presión de succión recomendada por la fábrica. Entonces, una forma de controlar eso son con reguladoras de presión de succión o con una válvula de expansión termostática con la función MOP. Pero no se puede aplicar una válvula termostática con la función MOP cuando hay descarte por gas caliente, porque cuando se termina el gas caliente, la válvula termostática ya no abre porque la temperatura del sensor es superior a la temperatura de la cabeza de la válvula. Entonces la válvula no logra operar. Ya con la electrónica no hay ese problema. El controlador tiene la función MOP para proteger el compresor y no le importa si es de descarte eléctrico o descarte por gas caliente. ¿Okay? Listo. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Por qué falla una válvula electrónica ya que tuve un problema con un aire acondicionado de 32 BTU inverter? Bueno, una válvula puede fallar, es difícil decir, o sea, pero por ejemplo, puede haber fallado por suciedad dentro del sistema, como pasa con una termostática, puede fallar también por un problema de energía eléctrica, no sé. Ahí habría que agarrar la válvula y probarla en laboratorio para entender lo que ha pasado. Pero el histórico, por ejemplo, en el año 2022, nosotros en toda la región hemos vendido como más de 3.500 válvulas y siquiera hemos cambiado un estator, una bobina. ¿Sí? Ahora, claro, o sea, una válvula electrónica requiere los mismos cuidados que una válvula termostática cuando es instalada. ¿Sí?
el proceso es el mismo, ¿sí? Pero de la misma forma que falla una termostática, puede haber una falla de una electrónica, o sea, puede haber una falla, bueno, por calidad, por la calidad de la válvula, ¿sí? Puede fallar por un problema de energía y no había ninguna protección, o sea, habría que tener datos del sistema y la válvula en mano para checar qué pasó. Listo. Y por acá tenemos la última, dice Manuel. ¿Puedo sustituir entonces una válvula de expansión normal a un cuarto frío por una válvula electrónica sin tocar otro componente? O sea, solamente reemplazar la termostática directamente por una electrónica sin tocar otro componente. Sí, perfecto, se puede hacer, no hay ningún problema. El sistema no requiere nada adicional. Sí, por ejemplo, para quedar más claro, me parece interesante bastante inteligente esta pregunta. Déjame solo cambiar la pantalla. ¿Mi pantalla cambió para ustedes ahora? Sí, Marcelo. Sí, déjame poner una pantalla para poder contestar a esta pregunta. Déjame buscar solamente una información aquí. Por ejemplo, este controlador doble o el controlador sencillo, en la parte de arriba hay dos conectores, que son esos dos conectores aquí. Por ejemplo, cuando vamos a reemplazar un sistema patrón, es una pena porque el video nos enseña todo eso. Cuando vamos a reemplazar un sistema patrón por una electrónica, hay que sacar la válvula termostática, soldar la electrónica, poner el estator, instalar el sensor de temperatura en la misma posición donde estaba el bulbo sensor de la válvula termostática, en el mismo punto en la tubería, y también instalar el sensor de presión. También ahí el sensor de presión se instala en el mismo punto donde estaría la ecualización externa de la válvula termostática. O si hay una conexión Schneider en el evaporador, le podemos instalar ahí también. Conectamos los sensores y la válvula al controlador, lo alimentamos con energía, pero el controlador no empieza a funcionar hasta que reciba una señal del termostato. Entonces, por ejemplo, en el sistema patrón, el termostato prende y apaga la solenoide en la línea líquida. O sea, cuando el cuarto frío se tiene la temperatura que está seteada, el relé del termostato abre y apaga la solenoide. ¿Okay? Este mismo relé ya no va a apagar o prender la solenoide, pero si no, le ponemos a un otro relé auxiliar y le pasamos un cable de relé auxiliar hasta esta entrada en la parte superior del controlador. ¿Por qué? Porque quien tratará de informar al controlador de la válvula que hay que empezar a funcionar es el termostato. Entonces, el único que hay que adicionar es un mini relé, porque no podemos poner voltaje o corriente en la entrada digital del controlador que informa al controlador para empezar a operar la válvula. Es solamente un jumper. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene este jumper? Allá del relé de termostato del cuarto frío. Entonces, es muy sencillo, no requiere ningún cambio extremo, nada en la instalación. Listo. Entonces, las demás preguntas que tengamos, vamos a estar respondiéndolas en el canal de YouTube. Apenas subamos el contenido para que ustedes terminen de solucionar todas las dudas que tienen. No, Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos ustedes por estar aquí,
por estar presente en todas las campañas y todas las cosas que hacemos siempre para Cooper Group. Recuerden que esta semana seguimos celebrando la Semana de la Refrigeración, entonces tendremos descuentos, promociones. Para las personas que no se han inscrito, recuerden que pues, es un requisito para poder tener el certificado digital. Entonces, les voy a dejar acá por último nuevamente el acceso al Google Forms para que lo llenen, nos dejen sus datos y podamos tener pues el certificado, lograr enviárselo en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti, Marcelo, por tu tiempo y por esta capacitación llena de conocimiento que de verdad despejaste muchas dudas que teníamos con respecto a este producto. No sé si tienes algo por agregar. Sí, claro que sí. Bueno, me gustaría también agradecer ahí a todo el equipo de Cooper por la oportunidad, por la organización, también a todos que estuvieron con nosotros hasta esta hora. Sí, cualquier información de los productos, ahí el equipo de Cooper tiene toda la información, bastante claro. Y bueno, otra vez recomiendo que por favor traten de buscar en el canal YouTube de Sanhua como Sanhua Latam. Ahí van a ver el video. Es interesante porque nosotros tenemos un cliente que nos comentaba lo siguiente: Marcelo, solamente de mirar el video de usted, hicimos la instalación, seteamos los parámetros y arrancamos el sistema. De tan amigable y sencillo que es la solución. Entonces, gracias a todos, que tengan buena noche, que descansen. Hasta luego a todos. Recuerden que deben inscribirse para recibir el certificado. Adicional a esto les vamos a regalar un obsequio para que estén muy pendientes entonces de su correo electrónico y de nuestras redes sociales. Vamos a tener bastantes premios y sorpresas en esta semana de refrigeración. Que estén muy bien y esperamos verlos en una próxima oportunidad.